Compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos afuera de la Fiscalía General del Estado, donde hace unos minutos fue puesto a disposición Juan N., alias El Majin Buu, señalado por autoridades como operador del cártel Jalisco Nueva Generación en la región sureste. El sujeto fue detenido a... Las calles de Nezahualcóyotl guardaban secretos que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta, verdades susurradas entre vecinos temerosos que habían aprendido a no ver nada, a no escuchar nada, a no decir nada sobre las actividades que ocurrían en ciertos inmuebles del municipio más poblado del Estado de México. César, el hombre que el mundo criminal conocería como Majin Buu por su complexión robusta y su temperamento explosivo, había elegido precisamente esa zona como centro de operaciones para su negocio de muerte. La densidad poblacional, el laberinto de calles estrechas, la facilidad para perderse entre millones de habitantes lo convertían en el escondite perfecto para un armero del narcotráfico. El apodo que César había adoptado provenía del villano de una popular serie de anime japonesa, un personaje de poder destructivo casi ilimitado que podía regenerarse de cualquier ataque y cuya apariencia engañosamente infantil ocultaba una capacidad de devastación sin precedentes. Para quienes conocían a Majin Buu en el mundo real, el sobrenombre era irónicamente apropiado. Detrás de su apariencia de comerciante común se escondía el hombre responsable de poner armas de guerra en manos de cientos de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, alimentando la violencia que desangraba a México. La trayectoria de Majin Buu en el tráfico de armas había comenzado años atrás, cuando el CJNG buscaba expandir su presencia en el Estado de México y necesitaba proveedores confiables que pudieran abastecer a sus células con armamento de calidad sin atraer la atención de las autoridades federales. César tenía los contactos necesarios, conexiones que se extendían desde traficantes estadounidenses que movían armas a través de la frontera hasta proveedores locales que desviaban equipo militar de bodegas gubernamentales mal vigiladas. Su capacidad para conseguir cualquier cosa, desde pistolas hasta granadas de fragmentación, lo convirtió rápidamente en indispensable. El negocio de Majin Buu operaba con la eficiencia de una empresa legítima, aunque su producto fuera la muerte empaquetada en metal y pólvora. Mantenía inventarios actualizados de cada arma disponible, conocía las preferencias de sus clientes principales, ofrecía garantías de funcionamiento en productos que otros traficantes vendían defectuosos. Los sicarios del CJNG sabían que las armas compradas a Majin Buu nunca fallaban en el momento crítico, que los cargadores funcionaban perfectamente, que las granadas explotaban cuando debían explotar. Esa reputación de calidad valía más que cualquier publicidad en el mundo criminal. El inmueble de Nezahualcóyotl, donde Majin Buu había establecido su base de operaciones, parecía desde afuera una casa común de clase media-baja, indistinguible de las miles que la rodeaban en ese mar urbano de concreto y necesidad. Pero en su interior, detrás de paredes reforzadas y puertas blindadas, se escondía un arsenal que habría sido la envidia de cualquier cuartel militar. Rifles de asalto AR-15 y AK-47 colgaban de ganchos en paredes especialmente acondicionadas. Pistolas de diversos calibres llenaban cajones metálicos. Cajas de municiones se apilaban hasta el techo en habitaciones convertidas en bodegas. Las granadas de fragmentación que Majin Buu distribuía a las células del CJNG eran particularmente codiciadas por su capacidad de infligir terror y destrucción en enfrentamientos contra grupos rivales o fuerzas de seguridad. Cada granada representaba el potencial de múltiples muertes, de edificios destruidos, de mensajes enviados con explosivos a quienes se atrevieran a desafiar al cártel. César las conseguía de fuentes diversas, algunas provenientes de robos a instalaciones militares, otras traficadas desde Guatemala o compradas a desertores del ejército que veían mejor negocio en el crimen que en el servicio patriótico. El CJNG había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, precisamente porque entendía la importancia de la logística militar tanto como la del narcotráfico. Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho había construido su imperio sobre la base de sicarios bien armados y entrenados que podían enfrentar a cualquier rival o incluso a las Fuerzas Armadas del Estado. Majin Buu era uno de los engranajes cruciales en esa maquinaria de guerra, el hombre que aseguraba que los soldados del cártel nunca se quedaran sin municiones ni sin fierros para defender territorio y expandir influencia.
Los 200 sicarios que Majin Buu había armado durante sus años de operación representaban un ejército privado capaz de tomar pueblos enteros, de enfrentar operativos gubernamentales, de ejecutar masacres que dejaban docenas de cadáveres como advertencia a quienes osaran resistir la expansión del CJNG. Cada arma que pasaba por sus manos tenía historias de sangre escritas en su futuro. Cada cargador vendido significaba vidas que serían cegadas por el plomo que contenía. Majin Buu conocía perfectamente el destino de su mercancía, y ese conocimiento no le causaba el menor remordimiento. Las investigaciones de inteligencia que eventualmente llevarían a su captura habían comenzado meses antes, cuando analistas de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron patrones inusuales en el flujo de armamento hacia células del CJNG en el Estado de México. Las armas recuperadas en diversos operativos mostraban características comunes que sugerían un proveedor único, alguien con acceso a fuentes constantes y capacidad de distribución que excedía lo que un traficante común podía manejar. El rastro de esas armas eventualmente condujo hacia Nezahualcóyotl. La vigilancia sobre Majin Buu se intensificó durante semanas mientras agentes encubiertos documentaban sus movimientos, identificaban a sus contactos, mapeaban su red de distribución que se extendía por múltiples municipios del Estado de México y alcanzaba hasta Jalisco y Guanajuato. Cada entrega de armas era fotografiada desde vehículos estacionados a distancia prudente. Cada visitante a su domicilio era identificado y catalogado en bases de datos que crecían con información valiosa sobre la estructura operativa del CJNG en la región. El negocio de drogas que Majin Buu manejaba paralelamente al tráfico de armas era complementario y estratégico, una manera de diversificar ingresos y fortalecer su posición dentro de la jerarquía del cártel. Distribuía cocaína, metanfetaminas y marihuana a puntos de venta controlados por el CJNG en la zona metropolitana, utilizando las mismas rutas y los mismos contactos que empleaba para mover armamento. La combinación de armas y drogas lo convertía en un activo doblemente valioso para la organización criminal, alguien cuya pérdida sería difícil de reemplazar. Las ganancias que Majin Buu generaba mensualmente alcanzaban cifras que habrían sido impensables para cualquier negocio legítimo en Nezahualcóyotl. Millones de pesos fluían a través de sus operaciones, dinero que se lavaba mediante negocios de fachada, propiedades compradas con prestanombres, inversiones en efectivo que no dejaban rastro bancario. Vivía modestamente para no atraer atención, pero tenía recursos para desaparecer en cualquier momento si las circunstancias lo requerían. O al menos eso creía hasta que los operadores de inteligencia cerraron el cerco sobre él. La Fiscalía General de la República había construido un caso sólido contra Majin Buu basándose en testimonios de informantes, evidencia recopilada durante meses de vigilancia, análisis de comunicaciones interceptadas y registros financieros que demostraban la magnitud de sus operaciones criminales. El delito principal por el que sería procesado era delincuencia organizada con finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas, cargos que podían significar décadas de prisión si era encontrado culpable. El operativo para capturar a Majin Buu fue planeado con la meticulosidad que requería intervenir a un objetivo de alto valor con acceso a armamento pesado y probables sistemas de alerta temprana. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional coordinarían el asalto principal, apoyados por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y personal de la SSPC. La FGR tendría agentes presentes para asegurar la cadena de custodia de cualquier evidencia y para ejecutar las órdenes judiciales que autorizaban el cateo del inmueble. El día de la captura amaneció como cualquier otro en Nezahualcóyotl, con el bullicio habitual de millones de personas comenzando sus rutinas diarias sin saber que en una casa de apariencia ordinaria se desarrollaba uno de los operativos más importantes contra el tráfico de armas del CJNG en meses. Los vehículos blindados de las fuerzas federales se aproximaron al objetivo desde múltiples direcciones, bloqueando rutas de escape mientras equipos de asalto se posicionaban alrededor del perímetro. Majin Buu fue sorprendido antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera alcanzar alguna de las docenas de armas que guardaba en su domicilio para defenderse o resistir la captura. Los elementos de la Sedena irrumpieron con la velocidad y precisión que caracteriza las operaciones bien ejecutadas, neutralizando cualquier amenaza potencial en segundos. César fue sometido y esposado mientras agentes comenzaban el registro exhaustivo de la propiedad que revelaría la magnitud de su arsenal clandestino. El cateo del inmueble confirmó lo que las investigaciones de inteligencia habían anticipado.
Majin Buu era efectivamente el armero del CJNG que las autoridades buscaban. Las habitaciones de la casa contenían suficiente armamento para equipar a una pequeña fuerza militar, rifles de asalto, pistolas de múltiples calibres, municiones por miles, equipo táctico, chalecos antibalas. Y lo más alarmante, granadas de fragmentación que podían causar destrucción masiva en manos de sicarios dispuestos a usarlas. La documentación encontrada en el domicilio revelaba la extensión de la red de distribución que Majin Buu había construido durante años de operación criminal. Listas de clientes, registros de entregas, contactos de proveedores, rutas de transporte, todo meticulosamente organizado como correspondía a alguien que manejaba su negocio con seriedad empresarial, aunque su producto fuera la muerte. Esa información sería invaluable para operativos subsecuentes contra otras células del CJNG. La transferencia de Majin Buu desde Nezahualcóyotl hasta el Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con convoy de vehículos blindados escoltando al detenido que representaba un objetivo de alto valor tanto para sus antiguos empleadores que podrían querer silenciarlo como para cárteles rivales que celebrarían su eliminación. El traslado se completó sin incidentes, y César enfrentó por primera vez al juez que decidiría su futuro. El juez de control evaluó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación y determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a César por los delitos que se le imputaban. La decisión significaba que Majin Buu permanecería en prisión mientras continuaba la investigación y eventual juicio, sin posibilidad de libertad bajo fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga que representaba alguien con sus recursos y conexiones criminales. La prisión preventiva oficiosa fue decretada en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, una de las instalaciones de máxima seguridad del sistema penitenciario federal mexicano, diseñada específicamente para albergar a criminales de alto perfil vinculados al narcotráfico y crimen organizado. Majin Buu se uniría a una población carcelaria compuesta por algunos de los delincuentes más peligrosos del país, hombres que habían cometido atrocidades que desafiaban la imaginación humana. Los 2 meses establecidos para la investigación complementaria permitirían a los fiscales profundizar en las ramificaciones de la red de Majin Buu, identificando a cómplices que habían facilitado sus operaciones, rastreando el origen de las armas que había distribuido, documentando los crímenes cometidos con el armamento que él había puesto en manos de sicarios. El caso prometía expandirse significativamente a medida que la evidencia capturada revelara más conexiones con la estructura del CJNG. La captura de Majin Buu se sumaba a una serie de golpes recientes contra el cártel Jalisco Nueva Generación que incluían la detención de Miguel Alexander N., alias Dumbo, jefe de plaza en Cozumel vinculado a 2 homicidios, y Emilio Alejandro N., alias Danone, líder del grupo Deltas Operativa Jaguar en la zona norte de Quintana Roo. El CJNG estaba siendo golpeado en múltiples frentes simultáneamente, perdiendo operadores clave en distintas regiones del país. Las armas que Majin Buu había distribuido durante años seguirían cobrando vidas mucho después de su captura, instrumentos de muerte que circulaban entre sicarios del CJNG y que serían utilizados en enfrentamientos, ejecuciones y masacres por venir. Cada rifle vendido, cada pistola entregada, cada granada traficada, tenía un destino de sangre que la detención de su distribuidor no podía revertir. El daño ya estaba hecho, sembrado en arsenales clandestinos dispersos por todo el territorio nacional. Los informantes que habían proporcionado inteligencia crucial sobre las operaciones de Majin Buu vivían ahora con el temor de ser identificados por remanentes del CJNG que buscarían venganza contra quienes habían traicionado a uno de los Contrevo. ¡Suyos! El mundo del narcotráfico no perdonaba a los soplones, y las represalias podían alcanzar no solo a los informantes, sino a sus familias, sus amigos, cualquiera que pudiera ser utilizado para enviar un mensaje sobre el costo de la traición. Los vecinos de Nezahualcóyotl, que habían vivido cerca del inmueble donde Majin Buu operaba su negocio de armas, procesaban la noticia de su captura con esa mezcla de alivio y temor que caracteriza a quienes habían convivido involuntariamente con el crimen organizado. Algunos habían sospechado durante años que algo no estaba bien en esa casa, pero el miedo los había mantenido en silencio. Ahora se preguntaban si habrían sido identificados como testigos potenciales. El mercado de armas ilegales en el Estado de México no colapsaría por la captura de un solo proveedor, por importante que fuera.
Otros traficantes llenarían el vacío dejado por Majin Buu, compitiendo por los clientes del CJNG que seguían necesitando armamento para sus operaciones criminales. La demanda de armas era constante, alimentada por la violencia perpetua entre cárteles y la necesidad de cada organización de mantener fuerzas armadas capaces de defender territorio y atacar a rivales. Las autoridades estadounidenses monitoreaban con interés el caso de Majin Buu, conscientes de que muchas de las armas que él distribuía probablemente habían cruzado la frontera desde Estados Unidos mediante el tráfico hormiga o compras a través de testaferros en tiendas de armas de estados con legislaciones permisivas. El flujo de armamento de norte a sur era un problema bilateral que alimentaba la violencia del narcotráfico mexicano con fierros fabricados en América. Los sicarios del CJNG, que habían sido armados por Majin Buu durante años, enfrentaban ahora la incertidumbre de no saber dónde conseguir reemplazos para armas perdidas en enfrentamientos, municiones gastadas en operaciones, granadas utilizadas contra enemigos. La cadena de suministro que César había mantenido funcionando eficientemente durante tanto tiempo estaba interrumpida, al menos temporalmente, hasta que la organización encontrara nuevos proveedores que pudieran igualar su capacidad y confiabilidad. El Centro Federal de Readaptación Social número 12, donde Majin Buu había sido recluido, era conocido por albergar a algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México, hombres que habían liderado organizaciones criminales o ejecutado órdenes que dejaron rastros de cadáveres por todo el país. César se encontraría ahora conviviendo con esa población carcelaria, protegido o amenazado según las alianzas que el CJNG mantuviera dentro del sistema penitenciario federal. Los abogados defensores que representarían a Majin Buu en su proceso judicial ya preparaban estrategias para cuestionar la legalidad del operativo de captura, la validez de la evidencia recopilada, la credibilidad de los testimonios de informantes que habían facilitado su ubicación. Era la defensa estándar que se ensayaba en cada caso de alto perfil contra el narcotráfico, un ballet legal que podía prolongarse durante años antes de llegar a sentencia definitiva. Las familias de las víctimas de violencia perpetrada con armas distribuidas por Majin Buu nunca sabrían que el hombre parcialmente responsable de sus tragedias había sido capturado. Las balas que habían matado a sus seres queridos, las granadas que habían destruido sus hogares, los rifles que habían aterrorizado sus comunidades, todo provenía de una red de distribución, cuyo arquitecto ahora enfrentaba la justicia, pero esa conexión permanecería invisible para quienes solo conocían el dolor del resultado final. El Mencho y la cúpula del CJNG recibirían la noticia de la captura de Majin Buu como un golpe significativo pero no fatal a sus operaciones logísticas en el centro del país. La organización había construido redundancias en sus cadenas de suministro precisamente para sobrevivir pérdidas como esta, y pronto otros proveedores serían elevados a posiciones de mayor responsabilidad para compensar la ausencia del armero caído. El cártel continuaría operando, adaptándose como siempre lo hacía. Las granadas de fragmentación que constituían el producto más peligroso del catálogo de Majin Buu habían sido utilizadas en atentados que dejaron decenas de muertos en diversos estados de la República. Explosiones en bares, ataques contra cuarteles policiales, emboscadas contra convoyes rivales. Todo ejecutado con explosivos que habían pasado por las manos de César antes de llegar a las de los sicarios que jalaban la espoleta. El alcance de su responsabilidad en la violencia mexicana era incalculable. Los analistas de seguridad señalaban que la captura de armeros como Majin Buu era crucial pero insuficiente para reducir significativamente la violencia del narcotráfico mexicano. Mientras existiera demanda de armas y flujos constantes de armamento desde Estados Unidos, siempre habría traficantes dispuestos a satisfacer las necesidades de los cárteles. Se requería atacar el problema desde múltiples ángulos simultáneamente, incluyendo cooperación bilateral para reducir el tráfico de armas en la frontera. Las comunidades del Estado de México donde el CJNG había establecido presencia mediante sicarios armados por Majin Buu continuaban viviendo bajo el yugo del terror organizado. La captura del armero no liberaba automáticamente a esas poblaciones de la violencia que las había atormentado durante años. Los sicarios ya armados seguían patrullando calles, cobrando cuotas, ejecutando a quienes se resistían al dominio del cártel. El cambio real requeriría mucho más que una sola detención.
La investigación complementaria ordenada por el juez permitiría a los fiscales expandir el caso contra Majin Buu para incluir cargos adicionales relacionados con el tráfico de drogas que operaba paralelamente a su negocio de armas. La cocaína, metanfetaminas y marihuana que distribuía representaban delitos separados que podían sumar décadas adicionales a su eventual sentencia, multiplicando las consecuencias legales de su carrera criminal multifacética. Los contactos de Majin Buu en el tráfico internacional de armas serían objeto de investigaciones separadas que podrían involucrar a agencias estadounidenses interesadas en identificar a los proveedores que movían armamento a través de la primera elevada frontera hacia manos de cárteles mexicanos. Cada nombre recuperado de sus registros, cada número telefónico, cada dirección de correo electrónico era una pista potencial que podía llevar a otros nodos de la red de tráfico de armas. El sistema penitenciario federal enfrentaba el desafío de mantener seguro a un recluso que poseía información valiosa sobre las operaciones del CJNG y que podía ser objetivo tanto de quienes quisieran silenciarlo como de quienes buscaran obtener esa información mediante métodos coercitivos. Majin Buu sería clasificado y ubicado según protocolos diseñados para proteger a internos de alto perfil, aunque ninguna medida garantizaba seguridad absoluta en prisiones donde el dinero del narcotráfico compraba casi cualquier cosa. Los medios de comunicación que cubrían la captura de Majin Buu enfrentaban las limitaciones habituales al reportar sobre el narcotráfico en México, donde la información excesiva o los detalles incorrectos podían atraer represalias de organizaciones criminales que vigilaban cuidadosamente cómo eran retratadas. Las notas periodísticas mantenían cierta ambigüedad sobre aspectos específicos de las operaciones de César, protegiendo tanto a las fuentes como a los propios periodistas de consecuencias potencialmente fatales. La esposa e hijos de Majin Buu, si los tenía, enfrentarían el estigma de estar relacionados con un narcotraficante de alto perfil, además de la incertidumbre económica que significaba perder al proveedor principal del hogar. Las familias de criminales capturados frecuentemente sufrían consecuencias colaterales que iban desde el ostracismo social hasta represalias de cárteles rivales que veían en ellos objetivos vulnerables para enviar mensajes. La tecnología de comunicación encriptada que Majin Buu utilizaba para coordinar sus operaciones estaba siendo analizada por especialistas en inteligencia electrónica que buscaban descifrar mensajes y recuperar contactos que pudieran llevar a otros miembros de la red de tráfico de armas. Cada teléfono confiscado, cada computadora asegurada, cada dispositivo de almacenamiento era una mina potencial de información valiosa para desarticular más células del CJNG. Los proveedores de armas que habían abastecido a Majin Buu durante años probablemente ya estaban siendo alertados de su captura mediante redes de comunicación del crimen organizado, preparándose para desaparecer o modificar sus operaciones antes de que investigaciones derivadas los alcanzaran. El mundo del tráfico de armas funcionaba con velocidad de información comparable a cualquier industria legítima, y las noticias de capturas importantes circulaban rápidamente entre quienes tenían razones para preocuparse. Las armas de alto calibre que Majin Buu distribuía habían transformado los enfrentamientos entre cárteles y con fuerzas de seguridad en verdaderas batallas de guerra, con sicarios disparando rifles de asalto capaces de penetrar, blindaje vehicular y chalecos antibalas estándar. La escalada de armamento que traficantes como él habían facilitado durante años había convertido a México en uno de los países más violentos del mundo fuera de zonas de conflicto bélico declarado. Los municipios del Estado de México donde el CJNG operaba con sicarios armados por Majin Buu figuraban entre las zonas más peligrosas de la entidad, con tasas de homicidio que multiplicaban varias veces el promedio nacional. Cada arma distribuida por César había contribuido a esas estadísticas de muerte. Cada cargador vendido representaba vidas cegadas por plomo en calles donde familias intentaban sobrevivir en medio de la guerra entre organizaciones criminales. La colaboración entre múltiples agencias federales que había hecho posible la captura de Majin Buu era presentada como modelo de coordinación institucional contra el crimen organizado. Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y FGR habían trabajado juntos compartiendo inteligencia y recursos para localizar y apreender a un objetivo de alto valor. Sin embargo, críticos señalaban que esa coordinación era excepcional y que la fragmentación institucional seguía siendo la norma. El grupo Deltas Operativa Jaguar del CJNG, cuyo líder Danone había sido capturado días antes,
Probablemente había recibido armamento de Majin Buu para sus operaciones en Quintana Roo. Las conexiones entre diferentes células del cártel pasaban frecuentemente por proveedores comunes de armas y drogas que servían como nexos logísticos entre operaciones geográficamente dispersas. La caída de César debilitaba esas conexiones, al menos temporalmente. Los juicios contra narcotraficantes de alto perfil en México frecuentemente se prolongaban durante años mientras defensores utilizaban cada recurso legal disponible para retrasar sentencias y mantener a sus clientes en el limbo jurídico. Majin Buu podía esperar un proceso similar, con audiencias interminables, apelaciones de cada decisión adversa y la posibilidad siempre presente de que algún tecnicismo legal permitiera reducir cargos o incluso obtener libertad. Las comunidades religiosas de Nezahualcóyotl, que habían presenciado el operativo de captura, organizaban misas pidiendo paz para su municipio, oraciones que reconocían implícitamente que la violencia del narcotráfico había permeado todos los aspectos de la vida cotidiana. Sacerdotes que habían escuchado confesiones de sicarios y familiares de víctimas conocían mejor que nadie la profundidad del dolor que el crimen organizado había causado, y la captura de un armero ofrecía apenas un destello de esperanza. La economía informal del Estado de México había sido parcialmente alimentada durante años por el dinero que Majin Buu y otros traficantes inyectaban mediante compras de bienes y servicios, pagos a colaboradores, inversiones en negocios de fachada. La captura de criminales de alto perfil tenía impactos económicos que se extendían más allá de lo obvio, afectando a personas que habían dependido directa o indirectamente de esos flujos de dinero sucio, sin necesariamente conocer su origen. Los manuales de instrucción para armamento que Majin Buu proporcionaba junto con sus productos habían ayudado a sicarios sin entrenamiento militar formal a utilizar eficientemente rifles de asalto, pistolas automáticas y granadas de fragmentación. Esa capacitación informal multiplicaba la letalidad del armamento distribuido, convirtiendo a jóvenes reclutados de barrios marginales en combatientes capaces de enfrentar a policías y soldados profesionales. El legado de Majin Buu en la violencia mexicana se mediría en las miles de balas disparadas con armas que él había vendido, en las decenas de explosiones causadas por granadas que él había traficado, en los cientos de cadáveres dejados por sicarios que él había armado. Cada arma tenía historias de sangre escritas en su metal, y César era el autor de la primera página de cada una de esas historias de muerte. La noche de su primera noche en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, Majin Buu probablemente reflexionaba sobre los errores que lo habían llevado hasta ese punto, las precauciones que debió haber tomado, los contactos que podrían haberlo traicionado. El narcotráfico era un negocio donde la paranoia era supervivencia, y él había sobrevivido durante años precisamente porque mantenía sus operaciones discretas y sus círculos reducidos. Algo había fallado, y ahora enfrentaba las consecuencias. Los fiscales que llevarían el caso de Majin Buu ante los tribunales sabían que enfrentaban presiones desde múltiples direcciones, desde el cártel que querría ver fracasar la acusación, hasta políticos que exigirían condenas ejemplares para demostrar efectividad en la guerra contra el narcotráfico. Navegar esas presiones mientras construían un caso jurídicamente sólido requería habilidad y determinación que no todos los funcionarios del sistema de justicia mexicano poseían. Y así terminaba el capítulo de libertad de Majin Buu, el armero del CJNG que había puesto armas de guerra en manos de 200 sicarios durante años de operación criminal en el Estado de México. Su captura representaba un golpe significativo contra la logística del cártel, pero no el fin de la violencia que había ayudado a alimentar durante tanto tiempo. Las armas que había distribuido seguirían disparando, las granadas seguirían explotando, los sicarios que había armado seguirían matando. El daño estaba hecho, sembrado en arsenales clandestinos que tomarían años en agotarse. Los talleres clandestinos donde Majin Buu había modificado armas para hacerlas más letales continuarían operando bajo nuevos administradores que heredarían su conocimiento técnico y sus herramientas especializadas. Rifles de asalto eran convertidos a automático completo, pistolas recibían extensores de cargador, silenciadores artesanales eran fabricados para operaciones que requerían discreción. Todo ese conocimiento técnico no desaparecería con la captura de un solo hombre, sino que se transmitiría a la siguiente generación de armeros del narcotráfico.
Las rutas de tráfico de armas que Majin Buu había establecido desde la frontera norte hasta el centro del país habían sido mapeadas durante años de operación y no serían abandonadas simplemente porque su arquitecto estaba tras las comúnmente decido desde la frontera de Losido, Rejas. Otros traficantes conocían esos caminos, esas bodegas intermedias, esos contactos en aduanas que facilitaban el paso de cargamentos ilegales. La infraestructura del tráfico de armas sobrevivía a los individuos que la habían construido. Los funcionarios corruptos que habían protegido las operaciones de Majin Buu a cambio de sobornos mensuales ahora enfrentaban la incertidumbre de no saber si serían denunciados por el detenido en algún acuerdo de colaboración con las semerantes autoridades. Policías municipales, agentes de tránsito, incluso algunos elementos de corporaciones estatales habían recibido dinero para mirar hacia otro lado cuando convoyes de armas pasaban por sus jurisdicciones. La captura del armero ponía en riesgo toda esa red de complicidad. Los jóvenes de Nezahualcóyotl que habían sido reclutados por Majin Buu como halcones, mensajeros y eventualmente distribuidores menores enfrentaban ahora el dilema de continuar trabajando para quien reemplazara al armero o intentar abandonar el mundo criminal antes de que fuera demasiado tarde. Para muchos de ellos, el narcotráfico había sido la única oportunidad de empleo que conocían, la única manera de llevar dinero a hogares donde la pobreza era compañera constante. Las víctimas de la violencia perpetrada con armas de Majin Buu incluían policías caídos en enfrentamientos donde sicarios los superaban en potencia de fuego, civiles alcanzados por balas perdidas en tiroteos callejeros, familias destrozadas por granadas lanzadas como advertencias que mataban indiscriminadamente. Cada una de esas muertes tenía un hilo invisible que la conectaba con el armero de Nezahualcóyotl, aunque las víctimas nunca conocerían ese eslabón en la cadena de su tragedia. Los hospitales del Estado de México, que habían atendido a heridos de bala con proyectiles de alto calibre, conocían bien la diferencia entre la violencia convencional y la que involucraba armamento militar. Las heridas causadas por rifles de asalto eran devastadoras, frecuentemente mortales, y cuando los pacientes sobrevivían, quedaban con secuelas permanentes que afectaban el resto de sus vidas. Majin Buu había contribuido a llenar esas camas de hospital durante años. La unidad de inteligencia financiera rastreaba las cuentas y propiedades que Majin Buu había acumulado durante su carrera criminal, buscando activos que pudieran ser confiscados como parte del proceso de extinción de dominio. Casas, vehículos, cuentas bancarias, todo lo que pudiera demostrarse adquirido con ganancias ilícitas sería asegurado por el Estado y eventualmente subastado o destinado a programas gubernamentales. El dinero del crimen debía ser recuperado. Los informes de balística que vinculaban armas recuperadas en escenas del crimen con el inventario que Majin Buu había manejado proporcionaban evidencia adicional para fortalecer el caso en su contra. Cada rifle identificado, cada pistola rastreada, cada cartucho analizado agregaba peso a la acusación de que César había sido efectivamente el armero principal del CJNG en la zona metropolitana durante años de operación criminal sistemática. Las familias de los sicarios muertos en enfrentamientos donde portaban armas de Majin Buu probablemente nunca reflexionarían sobre la cadena de responsabilidades que había puesto esos fierros en manos de sus hijos, esposos o hermanos. Veían a sus muertos como víctimas del sistema, de la pobreza, de la falta de oportunidades, sin considerar que el armero que los había equipado para matar también había contribuido a sus muertes al involucrarlos en una guerra que solo beneficiaba a quienes estaban en la cima de las organizaciones criminales. Los operativos contra el CJNG continuarían en las semanas y meses siguientes a la captura de Majin Buu, utilizando la inteligencia obtenida durante su detención para identificar y localizar a otros miembros de la estructura criminal que el armero había abastecido. Cada contacto en su teléfono, cada dirección en sus registros, cada nombre mencionado en comunicaciones interceptadas era una pista potencial que podía llevar a más capturas y más golpes contra la organización de El Mencho. El Centro Federal de Readaptación Social número 12, donde Majin Buu cumpliría su prisión preventiva, era conocido por condiciones que combinaban seguridad extrema con hacinamiento y violencia endémica entre reclusos. César enfrentaría años en ese ambiente, mientras su proceso judicial se desarrollaba lentamente, rodeado de otros criminales que podían ser aliados o enemigos dependiendo de las lealtades cambiantes del mundo del narcotráfico dentro de los muros de concreto. La historia de Majin Buu, desde su ascenso como armero del CJNG hasta su caída en un operativo federal,
reflejaba las dinámicas más amplias del narcotráfico mexicano, donde individuos con habilidades específicas encontraban nichos rentables dentro de organizaciones criminales que funcionaban con la complejidad de corporaciones multinacionales. El tráfico de armas era solo una de las muchas especialidades que el crimen organizado requería, y siempre habría candidatos dispuestos a llenar vacantes. Y mientras México continuaba desangrándose por la violencia del narcotráfico, mientras las armas distribuidas por Majin Buu seguían cegando vidas en enfrentamientos callejeros y ejecuciones selectivas, las autoridades celebraban una captura más en la interminable guerra contra el crimen organizado. César enfrentaría la justicia por sus delitos, pero el sistema que lo había creado y utilizado seguía funcionando, regenerándose con cada golpe como la criatura de anime, cuyo nombre había adoptado como apodo en el mundo criminal.